Digestivo desde la vía más superior, ¿no? De la cavidad bucal. Vamos a detallar algunas estructuras de la cavidad bucal que tomen atención para yo de repente preguntarles. Y todos están grabando, así que lo que les estoy pidiendo en otras palabras es recordar lo que hemos hecho en la clase y ver la anatomía un poquito en la realidad. ¿Okay? Esa es mi finalidad, ya que me voy a ahorrar un poquito de tiempo, así que me puedo de repente con detalle darles algunas especificaciones. Si ustedes de repente se ponen a cuestionar y decir, ¿por qué el profesor enfatiza en darnos los exámenes prácticos? Porque como desde un principio les decía, esto es elemental para un estudiante de salud, ¿okay? Para que pueda al menos orientarse dónde está trabajando, dónde están los órganos, cuál es la complejidad de su vascularización, de su inervación, porque si no a veces no tenemos conciencia de ello. Empezamos con la boca. La boca, recordemos, ¿no?, que es la primera parte, la primera porción del gran tubo digestivo que habíamos estudiado ya desde hace algunas semanas y que recién hoy estamos viendo en la parte práctica, ¿no? En la boca nosotros habíamos distinguido que tiene o que inicia el proceso digestivo, ¿no? Y recordando el proceso digestivo empezaba desde la ingestión, donde nosotros introducíamos los alimentos, luego pasábamos por la digestión, ¿no? Que en la boca habían dos tipos de digestión. ¿Cuáles eran los dos tipos de digestión? Mecánica y química, ¿no? Mecánica gracias a la acción de los dientes, lengua, labios, paladar, ¿no? Ustedes dirán, profe, paladar, lengua. Sí, hemos explicado que las personas, por ejemplo, que no tienen dientes, ¿cómo mastican? Paladar y lengua, ¿ya? Así comen, si no, ¿cómo comen? ¿No? Muy bien. Entonces, en la masticación nos ayudan esos órganos, por eso los estamos mencionando. ¿Okay? Y su digestión química estaba dada por las glándulas salivales, de las cuales las glándulas salivales teníamos dos, ¿no? Unas glándulas que eran pequeñitas y otras glándulas que eran grandes, ¿ok? Se llamaban las glándulas mayores y las glándulas salivales menores, ¿ok? Vamos a reconocer las mayores obviamente acá porque las menores están distribuidas en toda la boca, ¿ok? En la cavidad bucal, ¿sí? Entonces vamos a limitarla, ¿no? ¿De dónde a dónde? Porque acá, mira, estamos viendo la cabeza, ¿no? Estamos viendo la región facial, la región bucal, son varios elementos anatómicos aquí. Vamos a delimitarla, ¿no? Y esto es muy sencillo. En la parte anterior de la boca encontraremos estructuras como los labios, los dientes, ¿no? Esa será la parte anterior de la boca. La parte posterior de la boca, ¿sí? La parte más posterior de la boca estará aquí, en esta región, donde limita con la orofaringe, ¿no? Recordemos que la faringe tiene tres porciones. Rinofaringe, ¿no? La primera, rinofaringe, orofaringe y laringofaringe, ¿no? Rinofaringe o nasofaringe, orofaringe o bucofaringe, ¿no? Hipofaringe o laringofaringe, ¿ok? Sinónimo, nada más. La parte posterior de la boca, ¿no?, se limita con la orofaringe, más el límite entre ellos, exactamente esa pequeña abertura, forma un famoso istmo, el istmo de las fauces, ¿no? Aquí encontramos el istmo de las fauces, ¿ok? Ahí el límite entre la boca y la orofaringe. Gente se raya. ¿Yo me rayo? No, la gente que tenemos. Ah, ya. Sí, lo grabamos. Ya, chicos, pero, o sea, también para que ustedes puedan hacer, mira, ve, estos maquetas están completamente ligados a la realidad y también completamente ligados al atlas. Entonces, si ustedes quieren estudiar, reforzar lo que yo les estoy dando la idea, revisen atlas, no dibujitos de internet. Ya les he mandado el Néter, el Néter lo tienen ustedes. El Néter, fíjense, un corte sagital, ahí claramente va a estar el istmo de las fauces o el límite, los límites que estamos hablando. Entonces así te hace fácil reconocer, ¿ok? Pero igual yo no te voy a complicar la vida. ¿Para el examen va a venir la misma maqueta? Claro, sí, las maquetas Porque que a veces estamos lo utilizando cambio. aquí. A ver, no cambio las maquetas, ¿sí? Las distribuyen. Las distribuimos, pero también algunas tienen algunos detalles más, ¿ok? Que de repente tú tienes que analizarlas, ¿no? O sea, tienes que darte cuenta. Justamente por eso hay que revisar todo el contenido de la clase, ¿no? La clase es teórica y práctica y hay que mezclarlas para hacer una sinergia, esa es la idea, ¿no? Entonces, la parte posterior de la boca, orofaringe. Si alguien me pone también istmo de las fauces, mucho mejor, ¿no? Porque ese es el límite, ¿ok? Atrás del istmo de las fauces, ahí encontraré la orofaringe, que es la porción, digamos, digestiva de la faringe, ¿ok? Por arriba, aquí arriba de la cavidad bucal, encontraremos a este hueso, ¿no?, que me forma lo que conocemos como el paladar duro, ¿no? Esto en realidad es el hueso maxilar, ¿no?
pero tiene una porción palatina que me va a formar el paladar duro. Pero por detrás habrán músculos y tejido graso que me va a formar el paladar blando. Entonces el techo de la boca estará formada por paladar duro y paladar blando. ¿Okay? Y el piso de la boca está formado por lo que se conoce como el piso de la boca, ¿okay? Que es la base de la raíz de la lengua. La lengua tiene una parte anterior y una parte posterior. A esa parte posterior se le llama raíz. Esa raíz de la lengua está conectada con el piso de boca a través de varios músculos. No los vamos a ver acá. Por ejemplo, aquí estamos viendo el glosofaringio. ¿Ya? El glosofaringio, aquí estamos viendo el diente posterior del músculo digástrico que se relaciona con todos los músculos de los pisos de boca. No les voy a complicar con eso, eso olvídenlo. Lo que sí te voy a, digamos, preguntar y reconocer son algunas estructuras que sí hemos detallado importancia. Por ejemplo, mírenme, esta es una glándula salival, a la vista, es un color amarillito. Está en la parte más anterior, mira, anterior, ¿sí? Y debajo de la lengua. ¿Cómo se llamará eso? Sublingual. Aquí estamos viendo la glándula sublingual. Posterior a ella y más lateral encontramos a esta glándula. ¿Qué glándula será? Submandibular. ¿Ya? Submandibular. ¿Ya? Mejor. Vale submaxilar, pero mejor submandibular. Porque Igual sabemos que cuenta este hueso se llama mandíbula. ¿Ok? Ya está. Acá también, mírenme. ¿Qué glándula será esta entonces? Esta de acá. Submandibular. ¿Ves? Eso no les dije en otra mesa, pero es la submandibular. Es la misma. Corre. Se me cae el cerebro de tanto estar ahí ya. Submandibular, ¿no? Y en la parte lateral, ¿ok? Aquí estamos viendo la parótida, ¿no? En la región parotidia de nuestra cara, detrás de la rama mandibular o en la rama de la mandíbula y delante del pabellón auricular, ¿ok? Ahí encontramos a la glándula parótida. Características que tienes que recordar. Primero, de estas glándulas salivales, de las 3 glándulas salivales, llamadas 3 glándulas salivales mayores. Pregunta, ¿cuál es la más grande? La parótida. ¿Cuál es la que más saliva produce? La Submandibular. sublingual. Submandibular. Submandibular. ¿Ok? Submandibular. Miren, nada más, no les voy a preguntar el tipo de saliva ni nada. Y ahí nos vamos a quedar porque nos va a quedar poco tiempo. Pero lo hemos dicho en clase. Ya. Sí, lo mencioné. Muy bien. Nada más común. ¿Ok? De ese tubo, de ese inicio del tubo digestivo, pasamos a una continuación donde se conecta la boca con el estómago, ¿no? Estamos hablando de un órgano que conecta la boca con el estómago. ¿Cómo se llama ese órgano tubular largo? El esófago. Y acá vemos una porción del esófago, fíjense. Aquí está una porción del esófago, ¿no? El esófago, para hablar, digamos, podemos hablar varias cosas, pero lo que voy a recordarles y recapitular es que el esófago tenía por lo menos 3 detalles anatómicos que son importantes recordar, y esos detalles anatómicos los llamábamos las famosas estrecheces del esófago, ¿no? Es donde el esófago se hace más pequeñito, ¿no? De tal manera que no se obstruye, se constriñe un poco más el esófago, ¿ok? Y eso se da gracias, o bueno, en relación a que hay otros órganos que están presentes, otras estructuras que están presentes que le quitan ese espacio, por lo tanto se reduce un poco el tamaño. Una de ellas es la estrechez cervical, que evidentemente está en la región del cuello, la torácica y la diafragmática, ¿ok? La cervical está justo a nivel de este músculo, cricotiroideo, ¿ya? Cricotiroideo, ¿ya? Por debajo está el cartílago cricoides y acá está el cartílago tiroides, músculo cricotiroideo. Detrás exactamente de esto va a pasar el esófago, que no lo vemos, pero acá sabemos que está la primera estrechez esofágica, ¿ok? La segunda estrechez esofágica está exactamente aquí, ¿ya? ¿Por qué sé que está ahí? Porque ahí estoy encontrando grandes estructuras, ¿no? Como por ejemplo esta de acá. ¿Cómo se llama esta estructura? El cartílago de aquí se llama carina, pero esta estructura, ¿cómo se llama? La que viene, tráquea, y estos bronquios, ¿ya? Entonces, tenemos el bronquio izquierdo que va para este lado, y por detrás del bronquio izquierdo la aorta asciende y luego baja para formar el arco aórtico, ¿ok? El arco aórtico. Entonces, acá tenemos el bronquio izquierdo, el arco aórtico, que le van a quitar espacio al esófago, formando la segunda estrechez, ¿ok? Aquí está la estrechez torácica. ¿Por qué se forma esa estrechez? Por la presencia del bronquio y el arco aórtico, ¿ok?
Seguimos con el esófago y vemos a la tercera estrechez, que se va a dar gracias al hiato diafragmático, ¿no? Por donde va a pasar varias cosas, como la aorta, va a pasar el esófago, va a pasar el nervio vago, va a pasar el nervio frénico, va a pasar varias cosas, ¿ok? El hiato diafragmático, entonces, es el origen de la tercera estrechez, ¿sí? Muy bien, listo. Eso con esófago, nada más. Pasamos ahora, ¿sí?, a los órganos que, bueno, digamos, me van a dar pues mayor actividad digestiva, los más representativos por lo menos, ¿no? Miren, estamos viendo a todos estos órganos que me van a dar una idea de, digamos, de la actividad digestiva, que es lo que hemos estudiado hasta este punto. A ver, comenzamos con el tubo digestivo, la continuación del tubo digestivo, ¿no? Justo en el pasito yo me acuerdo que les pregunté si una de las glándulas, creo, era parte del tubo digestivo, y eso era incorrecto, algo así, ¿no? Porque recordemos que alrededor de ese tubo que comienza en la boca, esófago, estómago, intestino delgado, grueso, recto y ano, todo eso es el tubo. A ese tubo se le van a añadir glándulas como el hígado, se le va a añadir glándulas como el páncreas, por ejemplo, o incluso en la boca se le han añadido glándulas como las salivales, ¿no? Entonces, a ese tubo se han anexado un grupo de órganos, ¿no? Muy bien, continuando con el tubo digestivo, vamos a hablar del estómago. Páseme mi hígado, por favor. Gracias. Estómago, ¿sí? Estómago, a ver, del estómago hemos hablado bastante, vamos a recordar algunos detalles, y acá tengo un estómago más grande, fíjense, ahí está, ¿no? Donde en este estómago, fíjense, me está, digamos, representando que, para empezar, tiene una gran irrigación nerviosa y tiene una gran irrigación arterial. Mira, me quedan unos trayectos arteriales bastante interesantes, pero también nervioso. ¿Por qué? Porque sabemos que a nivel del estómago tiene que haber una actividad nerviosa debido a fibras parasimpáticas, que se da gracias al nervio vago. Entonces, estos nervios que están representando aquí son fibras parasimpáticas del nervio vago, que es la que estimula el estímulo del hambre, por ejemplo, ¿no? El estímulo del hambre, ¿ok? Muy bien. Pero por otro lado, también debemos reconocer las partes o las porciones del estómago, ¿no? Desde el ingreso del esófago y su comunicación, ¿cómo se denominaba a ese evento, a ese límite de comunicación entre esófago y estómago? El cardias, ¿no? El cardias. Muy bien. Ese cardias, ¿no?, es la primera parte, digamos, del estómago, porque es la que la comunica. Luego tenemos el fondo del estómago, ¿no? El fondo del estómago, el cuerpo del estómago, el antro pilórico, ¿no? Y el píloro, ¿ok? Listo, entonces, fondo, cuerpo, antro, píloro, cardias. Curvatura mayor, curvatura menor, ¿no? Esas son las partes del estómago que hemos repasado y que le estamos viendo acá. ¿Dónde está tu lapicito? Aquí está, profe. Ahí. Perdón, casi me adeudo. Ya. Vamos ahora a detallar la irrigación sanguínea que le llega al estómago, ¿no? Todo ello venía de donde, acá una rama arterial muy importante, ¿no? Esta era la arteria aorta abdominal, ¿no es cierto? La arteria aorta abdominal sale un tronco en la parte más superior. ¿Cómo se llama este tronco arterial? Tronco celíaco, ¿no? Del tronco celíaco salían tres arterias que debemos recordar. ¿Cuáles eran? Gástrica izquierda, arteria hepática común o primitiva, así ya, tiene que ser así, porque si me pones hepática nada más, no, hay otra arteria hepática, ¿no? Aquí están todas, ¿ya? No les voy a señalar cuál tal cual, simplemente tronco, pero de ahí las tres que salen son gástrica izquierda, esplénica y hepática primitiva. Tres ramas del tronco celíaco. ¿Común o primitiva? Común o primitiva es lo mismo. Común o primitiva. No se mareen. Común o primitiva, lo mismo, ¿ya? Muy bien. Ya decíamos. A ver. De la arteria que van a irrigar al estómago, son varias, hemos repasado todas en clase, y yo les voy a hacer recordar algunas para no complicarle la vida, y es la que de repente vamos a reconocer, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, la que irriga la curvatura mayor, la gastromental, ¿no es cierto? Las arterias gastromentales, derecha e izquierda, ¿no? Y algunas vienen ¿de qué arterias vienen las gastromentales? Algunas de la esplénica, ¿ok? Algunas de la esplénica, y por ahí también viene otra.
tarea, chicos, no les voy a repetir eso. Curva menor, curvatura menor. La gástrica, ambas, derecha e izquierda, siendo la izquierda directamente el tronco celíaco. ¿Ok? Muy bien. En la curvatura menor, arterias gástricas, derecha e izquierda, gastro o mental. ¿Alguna otra? Mesentérica. De la mesentérica van a salir varias, como por ejemplo en la porción final van a ascender algunas ramitas llamadas las gástricas cortas, por ejemplo, ¿ok? Gástricas cortas, ¿ya? Con eso nos vamos a quedar, ¿ya? Esas arterias, por lo menos les he señalado por dónde están sus irrigaciones. Ustedes repasen el origen de esas arterias, ¿ok? Listo. Ahora, vamos a recordar que si hacemos un corte, ¿no? Estamos viendo cómo los pliegues estomacales se están distribuyendo a lo largo de las paredes del estómago, ¿no? Estas paredes del estómago, habíamos dicho que tienen una característica interesante a nivel histológico, y para eso voy a retomar a mi tubo digestivo que está acá, ¿no? En mi tubo digestivo, aquí yo recordaré, miren, aquí yo recordaré que en esta porción del tubo digestivo graficábamos a las paredes del estómago, ¿no? Y cómo estaba revestido por este epitelio, que era un epitelio eminentemente secretor, y que una porción de estos epitelios me formaban lo que se conoce como la famosa glándula gástrica, ¿no? La glándula gástrica es intensamente secretora, va a secretar un montón de cosas. Vamos a repasar algunas, ¿no? Por ejemplo, acá, acuérdense solo de esta célula ya. Esta célula, por ejemplo, es una célula que se llama la célula oxíntica, ¿ok? O parietal, ¿ya? La célula oxíntica o parietal, dos nombres. Esta me va a producir el famoso ácido clorhídrico, ¿ok? Esta célula oxíntica, que a ver, en la representación puede ser esta, pues, ¿no? Esta. Lo importante es que acá sabemos que están las células oxínticas, sí, me parece que son estas. Células oxínticas van a producir dos cosas, recordemos, el ácido clorhídrico y el otro es el FIC, ¿no? Factor intrínseco de Castle, ¿no? El factor intrínseco de Castle. Ambas cosas me va a producir esta célula. Va a ser importante porque esta célula también, con unas células más bajas, como estas amarillitas de acá, se van a llamar las células parietales, y estas células parietales, entre las cosas que van a producir, la principal va a ser pepsinógeno, ¿ok? El pepsinógeno que se produce aquí y se va a empezar a llenar de pepsinógeno, sumado a la secreción de ácido clorhídrico, va a formar un compuesto que se activa gracias al ácido clorhídrico. El pepsinógeno más el ácido clorhídrico me formarán la enzima llamada pepsina. Esta es la enzima que va a degradar proteínas dentro del estómago, ¿ok? Me va a degradar de proteínas a polipéptidos, ¿no? Y en la clase ya revisamos qué es un polipéptido, ¿ok? Entonces, ¿qué células más van a estar relacionadas a la glándula gástrica? Recuerden que esto es la glándula gástrica. ¿Dónde está, profesor? En todos los pliegues, ¿sí? En todos los pliegues. Habrá en el fondo, habrá en el cuerpo, habrá en el antro. Sin embargo, en el fondo, por ejemplo, va a haber más glándulas o más células oxínticas. Acá habrán más células parietales. Acá habrán más células como la célula G, que también va a estar aquí la célula G, que es una célula que va a producir la hormona llamada gastrina, ¿no? Entonces, en la glándula gástrica encontramos células principales, células parietales, encontramos células G, encontramos células H. ¿Qué hacen las células G? Producen gastrina. ¿Qué hacen las células H? Producen histamina para estimular a esta célula para que produzca más ácido, ¿ok? Entonces, fíjense, todo esto secreta. Y algo muy importante, estas células que están acá, las más superficiales, las células enterocíticas, ¿sí? Esas células me van a producir moco protector, moco gástrico. De tal manera que esa secreción de mucosa que está revistiendo, ¿no? Todas estas paredes estomacales deben estar revestidas por ese moco secretor que han producido estas células mucígenas. ¿Eso para qué? Cuando sale el ácido con el pepsinógeno, se enfrente a ese moco y no lo irrite, ¿ok? Entonces es un moco protector. Ese es el equilibrio de la secreción gástrica. Secreción de moco, secreción de ácido. El desbalance de este equilibrio se conoce como la enfermedad denominada
gastritis, inflamación de las paredes gástricas, debido a la lesión del propio ácido. No tengo moco, el ácido me lesiona, arde el estómago, duele. Esa es la enfermedad de gastritis, ¿no? Por el desbalance, desequilibrio del ácido con el moco que protege a las paredes del estómago, ¿ok? Listo. ¿Qué más? Ahora vamos hígado, y con eso terminamos. ¿Qué hora es? Dime tú. 7. Ya, justo, vamos a terminar. Ya, la secreción ácida del estómago, ¿sí? Recordemos que va a continuar, ¿no?, en un trayecto cuando se da el vaciado gástrico. Ese trayecto intestinal comienza con el famoso duodeno, ¿no? Aquí estamos viendo al duodeno, ¿ok? Entonces aquí está, miren, ve, inicia la primera porción del duodeno, segunda porción del duodeno, tercera porción del duodeno y la cuarta porción del duodeno. Son 4 porciones que tiene el duodeno, que mide aproximadamente 20 centímetros. El duodeno era considerado un órgano retroperitoneal, ¿no? ¿Por qué retroperitoneal? Porque estaba muy fijo y por detrás de toda esa bolsa que recubre los órganos abdominales, ¿no?, llamada el peritoneo, ¿ok? Junto con el páncreas, por ejemplo, los riñones, que son órganos retroperitoneales, ¿no?, ahí estaba el duodeno, pero no todo el duodeno, ¿no? La primera porción del duodeno, exactamente la que se conecta, por ejemplo, con el estómago, esa no. La primera porción no, era intraperitoneal. En cambio, la segunda, tercera y cuarta porción sí era netamente retroperitoneal, estaba fuera de ese peritoneo, ¿ok? Listo. Vamos a recordar, o vamos a ver aquí el recorrido, ¿ya? El recorrido de la irrigación que se va a relacionar con el hígado y con la secreción biliar. Eso es lo que vamos a ver acá. A ver, el hígado es una glándula muy importante, siendo una glándula bastante grande de nuestra cavidad abdominal. Se dice que es el órgano más grande, seguido o después de la piel y después de los endotelios, ¿no? Entonces, el hígado es un órgano altamente productivo de enzimas, altamente productivo de proteínas, altamente productivo de otros compuestos digestivos como la bilis, ¿ok? El hígado está compuesto o está dividido en lóbulos, ¿no? El hígado tiene 4 lóbulos: lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, ¿ok? Lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, y en la base del hígado tenemos al lóbulo cuadrado y al lóbulo caudado, ¿ok? 4 lóbulos del hígado, ¿no? Cuadrado, caudado, derecho, izquierdo. Debajo, en la base de ese hígado, se va a anexar una bolsa, ¿no? La bolsa denominado la vesícula biliar, ¿ok? Una de las funciones del hígado dentro de su parénquima, dentro de ese patocito, va a ser la producción de la bilis, ¿ok? Y la bilis tiene que desembocar aquí, en la segunda porción del duodeno. ¿Desembocar para qué? Para cumplir su función de emulsificar las grasas, ¿no? Parte del proceso digestivo de las grasas, entre otras funciones. La bilis también forma parte de la formación, por ejemplo, de bilirrubina, ¿no? Ya les comenté eso en clase. Y esta a su vez va a dar color a las heces y color a la orina. ¿Qué color son las heces? Marrón. Normalmente marrón. Negro. Háganse ver, ¿ya? El color es amarillo, ¿sí? Ámbar. Ese es el color natural de las heces. El color de la pipí, amarillo ámbar. ¿De dónde trae ese color? De la bilis, ¿ok? Y de la bilirrubina específicamente. Muy bien. Entonces, en el hígado tiene que ingresar un recorrido sanguíneo muy interesante. Ese recorrido sanguíneo que recoge sangre del intestino delgado, del estómago, por ejemplo, de parte del colon, ¿no?, el intestino grueso, recoge la sangre para formar una vena muy importante que ingresa hacia el hígado. ¿Cómo se llama esa vena que aquí está de moradito? La vena porta. La vena porta, ¿ok? Esa vena porta viene de la unión de 3 venas importantes. La vena que acompaña aquí a esta, fíjense, la vena esplénica, la vena que viene de los intestinos delgado, mesentérica superior,
mesentérica inferior. ¿Cómo se forma la vena porta? 3 venas, mesentérica inferior, mesentérica superior y esplénica. Forman la vena porta. Esas venas recogen la sangre del intestino grueso, delgado, estómago. ¿Ok? Entonces, todo lo que comes, finalmente, ¿hacia dónde se va? Al hígado. A eso se llama el primer paso hepático. ¿Ok? Entonces, ¿qué más ingresa hacia el hígado aparte de su vena porta? Ingresa la arteria hepática. ¿De dónde viene la arteria hepática? De la arteria hepática común. Se divide en arteria hepática. Esa ingresa acá. ¿Ok? Y sale del hígado 2 canalículos, llamados conductos biliares o canalículos biliares. Conductos biliares. Uno derecho, otro izquierdo. ¿Ok? Esos conductos biliares. Entonces, corresponde al hilio hepático la vena porta, arteria hepática y conducto biliar. Todo ello es más conocido como la triada portal. ¿Ok? La triada portal. Esa triada portal la vamos a encontrar en cada tramo del hígado. ¿Sí? Me hubiera gustado pedirles, ahí tengo una maqueta del parénquima del hígado donde se ve en cada tramo a esos 3 conductos. Por ahí viene su vena, su arteria y su canalículo biliar. ¿Ok? Listo. Cuando se elabora la bilis dentro del hígado, dentro del parénquima hepático, los hepatocitos van juntando en canalículos y luego llegarán hasta el conducto biliar, de canalículos a conducto biliar, de tal manera que esa bilis va a llegar por este conducto que se denomina el conducto cístico, el que llega hacia la bolsa biliar y se almacenará la bilis. ¿Ok? El hígado produce la bilis, llega a través de este conducto cístico a almacenarse dentro de la bolsa biliar. Pero ¿qué pasa si yo como mi chicharrón y quiero emulsificar esa grasita o quiero digerir esa grasita? Entonces hemos mencionado que en el duodeno, aquí en esta porción del duodeno, se va a dar una gran actividad enzimática porque se van a secretar todo tipo de enzimas, ¿no? Que vienen del estómago del vaciado gástrico, ¿no? De ahí se secretará pues las enzimas que ya hemos mencionado. El propio intestino delgado secreta sus propias enzimas, su jugo intestinal. Pero además aquí va a recibir enzimas del páncreas, que va a elaborar su jugo pancreático con una gran cantidad de enzimas que hemos revisado en clase. Revísenlas, ¿ok? Y también va a llegar la secreción de la vesícula biliar o la del hígado directamente. Profe, no tengo vesícula. Bueno, la del hígado directamente, ¿ok? Pero de la vesícula almacenada la bilis, ¿no? Ya. Entonces, para eso vamos a ver ese trayecto. Cuando en el intestino delgado, ¿no? Yo he consumido grasita, tiene que haber un estímulo de una hormona. ¿Cómo se llama la hormona que estimula la vesícula biliar? La colecistoquinina, ¿no? La colecistoquinina. Estimula la vesícula biliar y esta la hace y la grasa sale, la bilis sale. ¿Cómo sale, profesor? Fíjense, la bilis sale por este conducto que se llama el conducto, ya lo dijimos, cístico. Conducto cístico. ¿Ok? Pero también la bilis puede salir directamente del hígado y aquí está el conducto biliar, ¿sí? Conducto biliar, conducto cístico se unen para formar un único conducto denominado el conducto colédoco. Ese colédoco va por detrás del páncreas, ¿ok? Por detrás del páncreas y finalmente se introduce dentro del cuerpo, la cabeza del páncreas, perdón, dentro de la cabeza del páncreas, no del cuerpo, de la cabeza del páncreas. Aquí tenemos, fíjense, ¿ve? Al colédoco que se une con este conducto que viene del páncreas. Este conducto del páncreas se llama conducto del páncreas o conducto principal del páncreas, ¿ok? Sin embargo, fíjense que se bifurca, ¿sí? Uno de ellos se denomina el conducto de Wilson y este es el conducto colédoco. Ambos se forman para dilatarse y formar una ampolla. A esta ampolla se le denomina la ampolla de Bates, que tiene un esfínter denominado el esfínter de Oddi, por donde secreta la bilis o el jugo pancreático. ¿Ok? Entonces, recordemos a cístico, biliar, colédoco, Wilson. Pero además el páncreas tiene un conducto que es el conducto accesorio, o también llamado de Santori. El conducto pancreático accesorio. Listo. Entonces, así se van a secretar
secreción biliar y la secreción pancreática. ¿Ok? ¿Algo más hablé al otro lado? Ahí me quedé, ¿no? Ya me ¿No cansé. puede voltear más acá para poder? No, volteelo para que se pueda grabar esa parte. Ya me cansé, chicos.